Gálatas 5:26. Va a ser el único versículo que vamos a ver porque es un versículo muy rico. Pero antes vamos a nuestro repaso. ¿Están aquí? Muy bien, vamos a ver. Entonces vimos que Gálatas nos enseña que alterar el evangelio es lo mismo a invalidar el evangelio. ¿Qué es esto? No podemos cambiar, a quitarle o agregarle nada al evangelio. También vimos que la base del evangelio descansa en dos realidades. La primera es que yo soy un pecador y ¿qué puedo hacer para salvarme a mí mismo? Aunque aunque regale todo mi dinero, aunque regale todo lo que tengo, aunque muera por alguien, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el perdón de Dios. Y la segunda realidad es que yo soy salvo, soy perdonado, me es cambiado el estatus de pecador a redimido cuando yo creo en que Cristo murió por nosotros, en la obra de Cristo y nada más. Entonces el mensaje del evangelio es que tú eres salvo por la gracia, por medio de la obra de Cristo y nada más. ¿Qué es justificación? Es el acto en el cual yo soy hecho limpio, puro. Mis pecados son limpiados porque debemos de reconocer, el pecado nos ensucia, el pecado mancha y yo soy justificado en Cristo. ¿Y cuál es lo único que yo tengo que hacer? Es creer. Porque tú y yo somos justificados no por nada de lo que hayamos hecho, somos justificados por fe. ¿Somos justificados del peor pecado que te puedas ocurrir? Sí. ¿Cómo? Por fe. Dios te perdona. Entonces, la vida cristiana es el proceso continuo de realinearme a hacer todo de acuerdo al evangelio. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos donde tú y yo nos equivocamos y hacemos las cosas, comenzamos a actuar distinto. El cristianismo es reconocer, estoy actuando en base a mis deseos y me realineo al evangelio. Entonces, cuando yo soy justificado, yo soy salvo. Di conmigo, he sido salvo. Tu salvación y mi salvación tiene dos lados. La primera es que Cristo te quita el pecado del mundo, eres justificado. Y la segunda es que Él te transfiere los derechos y privilegios de un hijo. Entonces no nada más soy un pecador perdonado, sino soy ahora un hijo de Dios. Soy perdonado, soy un hijo adoptado, soy un heredero con Cristo. Entonces, cuando yo soy justificado, cuando yo reconozco mi condición de pecado y creo en Cristo, Dios me da una nueva naturaleza espiritual. Luego, Gálatas sigue hablando, ya está largo nuestro resumen porque ya llevamos 5 capítulos. Dentro de mí, pónganme la que sigue, dentro de mí mora una naturaleza pecaminosa que Gálatas 5 nos dice que nos lleva a hacer todo tipo de inmoralidades, robos, iras, contiendas, todo lo que todos hicimos en algún momento, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando eres justificado y tienes a Cristo en tu corazón, Dios pone al Espíritu Santo y el Espíritu te da una nueva naturaleza. Pónganme la que sigue, es lo último del resumen. Pablo en este capítulo 5 que hoy vamos a terminar de ver hace un llamado y nos dice, ahora ustedes deben de andar en el Espíritu. O sea, estas dos naturalezas están dentro de ti y tú tienes que decidir, ahí dice en lo rojo, conscientemente permitir que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Todos los días, Señor, ayúdame a caminar obedeciéndote, guíame, y tenemos que estar atentos para su guía porque eso produce un fruto. Cuando nosotros lo hacemos, nuestra naturaleza espiritual se vence a nuestra naturaleza pecaminosa y podemos caminar en santidad. ¿Sí?
No quiere decir que vamos a ser perfectos, claro que no, hay áreas de nuestra vida que caeremos y que tenemos que realinear. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Tenemos que realinear. Muy bien. Hasta ahí termina nuestro resumen. Ahora, ya tirando todo este rollo que Pablo tira y que hemos hablado ya por 18 semanas, pueden creerlo, esta es la semana 18. ¿Cuál es la diferencia que hacen mis relaciones? Vamos a lo real. ¿Cómo deben de cambiar mis relaciones? Mis amistades, mi relación laboral con la gente. ¿Cómo deben de cambiar mis relaciones amorosas? ¿Cómo deben de cambiar mis relaciones familiares? ¿Cómo deben de cambiar mis relaciones casuales? O sea, cada relación. ¿Qué cambio debe de haber en una persona que tiene una naturaleza nueva, que ha sido justificada? ¿Qué cambio debe de haber? En otras palabras, ¿cómo son afectadas nuestras relaciones? Yo te quiero hacer una pregunta. Todos aquí tenemos diferentes roles en nuestra vida, y no roles de canela, roles, papeles que tenemos. Por ejemplo, en casa, ¿cuántos de aquí son papá y mamá? Levanten su mano. Muy bien, ¿cuántos son maestros? Levanten la mano los maestros. ¿Cuántos de aquí son jefes? Levanten la mano los que tienen a gente a su cargo, levanten la mano. Muy bien, ¿cuántos de aquí son estudiantes? Bueno, van a la escuela, no les quiero subir. Ok, estudiantes, muy bien. Tú vas a actuar con las personas de acuerdo a cómo te percibes a ti mismo. Voy a tratar de explicarlo, porque el día de hoy vamos a hablar de tu autopercepción, de cómo tú te ves a ti mismo y cómo, a causa de cómo te ves a ti mismo, tratas a las otras personas. Fíjate, esto es bien importante. Pónganme la que sigue. Cuando tú tienes un alto concepto de ti mismo, pudiera llamarse orgullo, tú actúas de una manera. Cuando tú tienes un bajo concepto de ti mismo, que de alguna manera te autopercibes como menos, actúas de otra manera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿cuál sería lo ideal para cada uno de nosotros? ¿No es cierto que sería estar en medio? Ni sentirte tan acá, ni tan peor, ¿verdad? O sea, no soy ni muy, ni tan, dicen, ¿verdad? Los mexicanos, que yo creo le dices a cualquier otra persona y no va a entender nada. Ni muy, ni tan. Pero todo es afectado por cómo me percibo. Te voy a decir una realidad. Todo ser humano en distintas áreas de su vida va de un lado al otro. Hay áreas en mi vida cuando yo estaba creciendo que yo me sentía con un alto concepto de mí mismo. ¿Puedo ser honesto con ustedes? Por ejemplo, yo siempre he sabido que soy inteligente. ¿Sí? Y tú puedes decir, bueno. Por lo menos mi familia eso me decía. Mi abuela decía que los de frente amplia somos muy inteligentes. Entonces yo era muy inteligente. ¿Está bien? Yo decidí creer que yo era muy inteligente. Y aparte, en la escuela me iba muy bien. Aquí está mi papá para confirmarlo. Entonces yo no batallaba en la escuela. Yo tenía un alto concepto de mí mismo en el área educativa, en mi inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo crecí y yo era chaparrito, pero chaparrito, era el segundo de la fila en secundaria. Yo quiero que te imagines esto sin burlarte de tu pastor, porque quiero que recuerdes que soy tu pastor. Primero de secundaria, yo veía a mi hermana de sexto de primaria, un año menor hacia abajo. Termino primero de secundaria esperando crecer y no crezco. Y mi hermana va a entrar a la secundaria, a la misma secundaria que yo, y creció. Estaba más alta que yo.
Eso creó en mí un complejo, donde de ser a tener un alto concepto de mí mismo en lo intelectual, en lo físico tenía que un bajo concepto de mí mismo. Y luego un día se me ocurrió jugarle a las vencidas a mi hermana. No sé por qué hice eso. Y me ganó. Entonces por un año me estuvo dando infierno que ella era más fuerte que yo. Termina segundo de secundaria y yo dije, ya no crecí. Todos mis amigos crecieron y ahora yo era el segundo de la fila. ¿Puedes creerlo? Ahora, de segundo a tercero de secundaria, yo pasé de ser el segundo de la fila al penúltimo de la fila. En 2 meses y medio crecí lo que no había crecido en años. Me fui hasta atrás. ¿Cuántos vieron la película de Kevin and Grumit o quién sé cómo se llamaba? Un conejillo que crece de repente. Imagíname, entonces ahora ya estaba alto, pero estaba deforme. ¿Por qué se rieron? Hágase cuenta, así que creces y quedas así como raro porque creciste de repente. Imagínate crecer 35 centímetros en 3 meses. Hasta una rodilla tenemos un mal por culpa de mi papá de eso. Todo es culpa de mi papá. Pero súper alta concepto de mí mismo en un área, pero físicamente yo me avergonzaba de mí mismo. Entonces, cuando yo trataba con personas que querían que les explicara alguna materia, ¿cómo era yo? No, hombre, los menciaba, ¿Por qué? Porque querían sacarse buena calificación. Pero cuando se trataba de hablar con una muchacha, ¿adivina qué? Ni me le acercaba. Estos son los extremos con los que jugamos en toda la vida cada uno de nosotros. Puede parecerte chistoso lo que yo viví, yo me traumé y espero ya nadie lo vuelva a mencionar, pero en diferentes etapas de nuestra vida vamos de un alto concepto a un bajo concepto y eso determina cómo tratamos a las personas. Nuestra naturaleza pecadora, fíjate bien esto, nuestra naturaleza pecadora que vive dentro de nosotros, nos lleva constantemente a compararnos. Siempre nos comparamos con alguien de arriba y nos sentimos menos, o nos comparamos con alguien que sentimos que tiene menos habilidades que nosotros y nos sentimos mal. Por eso ahí dice, cuando yo tengo un alto concepto de mí mismo está alimentado por el orgullo y cuando tengo un bajo está alimentado por el menosprecio. El evangelio debe de crear en cada seguidor de Jesús una nueva autoimagen. ¿Estás aquí conmigo? Una nueva imagen de ti que no se basa en que te compares con alguien más. Como cristianos, ya sea en tu área laboral, educativa, física, en cualquier área, tú debes de entender que aunque tu naturaleza pecaminosa te lleva a compararte con alguien mayor que tú o con alguien menor, tú debes de entender, mi naturaleza espiritual me debe de llamar a crear una nueva autoimagen basada en el evangelio. Tomas lo que eres, se lo ofreces a Dios, pónganme la que sigue, y entonces ahí es donde podemos alcanzar la meta de todo cristiano, vivir con humildad y a la vez confiado de quién eres. Esta es la meta de todo cristiano y es lo que habla Pablo en Gálatas 5:26, aunque no lo creas, fíjate bien. Dice así, no nos hagamos, ¿qué cosa? Vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros y tengamos envidia unos de otros. Pablo está diciendo, tienes que sacrificarte internamente y permanentemente
¿qué debes de sacrificar? Tus deseos pecaminosos. Todos anhelamos más y podemos compararnos con alguien hacia arriba, o cuando necesitamos sentirnos superiores, mencear al de abajo. Todos tenemos esta necesidad, este deseo para hacernos sentir bien. Y Pablo está diciendo, no lo hagas. Tienes que sacrificarte y vivir en adoración constante a Cristo. ¿Para qué? Para que el fruto del carácter de Cristo crezca en ti. Porque Dios no nos llamó, pónganme la anterior, ni a tener un valor, a tener un concepto personal menor de nosotros, una falsa humildad, pero tampoco nos llamó a sentirnos la última Coca-Cola del desierto. Entonces, fíjate bien, pónganme la primera parte del 5:26. La primera orden que hace Pablo, lo más viene donde dice no nos hagamos vanidosos. Dice no nos hagamos vanidosos. ¿Qué es la vanidad? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es vanidad? ¿Ah? ¿Creído? ¿Qué más? Bonito, guapo, ok. Alardear, ¿qué más es el ser vanidoso? Presumido, ¿qué más? Sentirse superior, ¿qué más? Todo está bien, vamos al griego, ¿les parece? Cuando estudiamos la Biblia tenemos que ir a la palabra original que se utilizó, no a la traducción que usaron. La palabra es la palabra kendoxoi. Fíjate lo que quiere decir vanidoso en esa frase que utilizó Pablo. Quiere decir que estás vacío de honor, vacío de gloria, vanagloria, que es ser engreído, ser sangrón. Pero más que engreído y sangrón, Pablo se está refiriendo a las dos primeras. Estás vacío de gloria y vacío de honor. Vamos a tratar de explicarlo. La vanidad, fíjate lo que es la vanidad. En su esencia es una profunda inseguridad, una reconocida ausencia de honra y de gloria, que conduce a una necesidad de probar nuestro valor a nosotros y a los demás. En otras palabras, es que eres tan inseguro, hay tal inseguridad dentro de ti porque te sientes vacío de honra, o sea, no sientes que la gente no te honra, no te reconoce lo necesario, la gloria. Entonces, para probar tu valor a ti y a los demás, eso es lo que te lleva a querer probar tu valor. Y es ahí donde te vuelves vanidoso, donde dices, pero van a ver, yo me voy a superar. Cuando yo estaba en la primaria, hubo un evento que me marcó. Estaba yo en quinto de primaria y estaban escogiendo equipos. Yo, por mi inseguridad, me había convertido en la persona inteligente del salón, pero en los deportes, nada. Y me acuerdo que empiezan a hacer los dos equipos y ponen a los dos más atléticos a escoger. Escogieron a todos, incluidas las niñas, y nos dejaron a un tipo y a mí al final. Y yo lo volteé a ver y dije, no puede ser. Y ahí me hice una promesa. Dije, no me van a volver a escoger al último. Y a partir de ahí empecé a jugar básquetbol, al grado que llegué a la NBA y todo lo demás, pero ese es otro tema que no voy a hablar hoy. La ausencia de honor, de gloria en mí, creó esta necesidad de demostrarle a los demás que yo era valioso. Eso es vanidad. Eso es vanidad. Pónganme la que sigue. En pocas palabras, mi corazón se va a querer probar que yo soy bueno y que soy el mejor. A eso me llevó al grado de que en secundaria
llegué a jugar básquetbol y la gente decía, wow, qué bien juega. Y para mí era el orgullo que pasar de ser el último en secundaria, todos querían jugar conmigo. Y aparte estaba alto. Mi orgullo, mi corazón fue llevado hacia ese lado. Estaba donde debería de estar con el fruto del Espíritu. Era un fruto de la carne. A eso se le llama vanidad. Vanidad es que tengo una profunda hambre de honor, una profunda hambre de gloria que me hace compararme con otros que son más malos que yo. Porque si yo me hubiera comparado correctamente en la secundaria, te digo honestamente que si yo hubiera ido a los entrenamientos del equipo de básquetbol de la secundaria, no me hubieran escogido, porque en mi secundaria estaban los campeones panamericanos de México, representantes de México. Entonces yo no tenía oportunidad, pero yo conscientemente en mi vanidad, yo me comparé con el resto de mi salón, que a ellos sí les ganaba. ¿Sí te explicas cómo funciona la vanidad? Te comparas con quien te conviene. Así se alimenta tu propia inferioridad, pero a la vez nos hace sentirnos grandes. Somos los reyes del ladrillo donde vivimos. Entonces, ¿qué es lo que crea por consiguiente el hambre por honor? Te hace una persona competitiva. Todo esto que te acabo de platicar, que hasta se me fue el aliento, es el estado del ser humano, de nuestro corazón, sin el evangelio. Pónganme la que sigue. Es un corazón que puede ir de acá a un bajísimo concepto de sí mismo. Puede transitar de lo más bajo y no sirvo para nada a me siento la última Coca-Cola del desierto. Si somos vanidosos, dice el versículo 26, estaremos provocándonos. Pon mucha atención porque ahora aquí viene la explicación del resto del versículo. Si somos vanidosos, vamos a estarnos provocando unos a otros a envidiarnos. Cuando yo me enfoco en personas superiores a mí, yo me comparo con ellos en base a la envidia. Y yo los envidio y eso me lleva al hoyo, a querer ser más, tener un concepto más alto de mí. Entonces, vamos a analizar ahora sí todo el versículo. Dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Pablo nos habla que hay dos maneras de relacionarnos unos con otros. Tú puedes ser un provocador o puedes ser un envidioso. Piénsalo por un momento. ¿Tú qué eres? ¿Eres un provocador o eres un envidioso? Pablo está diciendo, cuando tú te dejas guiar por tu naturaleza pecaminosa, caes en uno de estos dos. ¿Qué hace un provocador? Es la actitud de alguien seguro de su superioridad, viendo hacia abajo a alguien que él percibe más débil. Yo ahí me puedo convertir en un provocador, o un envidioso es la actitud de alguien que es consciente de su inferioridad, viendo hacia arriba a alguien que está por encima de él. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que tanto la superioridad y la inferioridad son una forma de ser orgullosos. Pablo está diciendo, si te sientes más o si te sientes menos, eso es vanidad. Está diciendo, ambas son expresiones del orgullo. Tanto la persona superior como la inferior están absortas en ellas mismas. Toda tu atención está en ti. Y esa es la razón que está el mundo así el día de hoy. Todos los psicólogos, todo lo que tú escuchas en las redes te dicen, enfócate en ti, tú eres lo más importante. Pero cuando te enfocas en ti como el centro de todo, caes en vanidad. Porque entonces es lo que yo quiero, lo que yo deseo, en lo que soy superior a ellos. Ay, lo que quisiera tener. Y vivimos de orilla a orilla emocional.
porque esto implica las emociones. Donde entonces yo como predicador veo a un predicador que predicó enfrente de miles y entonces digo, ay, yo predico con poquitos. Pero entonces caigo en cuenta y digo, no, pero hay otros que predican a menos, entonces mejor veo a ellos para yo sentirme superior. No, ellos los miércoles le predican a 5, hay 5. Yo no, mira. Pero si me fijo en otro, hacia arriba, él le predica a miles. Entonces es una lucha que nunca terminamos. Debemos de escuchar al Espíritu. Dice, la única diferencia entre la persona arrogante y la persona de baja autoestima es que la de la baja autoestima va perdiendo en el juego. Se desespera y envidia a los ganadores, pero son igual de orgullosos. Si lo puedes ver, tanto vivir en este extremo de sentirte superior o en el extremo de sentirte inferior, ambos es una vida que está basada en lo que Pablo dice que no podemos basar nuestra vida, y son las obras. Si obro y tengo acciones chidas, soy chido, y si no, no sirvo para nada. Si gano mucho dinero, soy un Dios en la iglesia. Pero si no gano dinero, no sirvo en la iglesia. No se trata de logros ni obras. Esto es una enseñanza que va contrario al evangelio. Así que aunque provoquemos y envidiemos, parecen que provocar y envidiar pareciera que son opuestos. La realidad es que ambos tienen la misma raíz, la vanidad. Fíjate lo que escribió C.S. Lewis. C.S. Lewis, un gran escritor, escribió: la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Entonces, contrario a lo que se enseñó en nuestra cultura católica romana de nuestra México, y que muchos evangélicos seguimos de distintas maneras, la autoflagelación, que es el autocastigarme, y la baja autoestima, no son marcas de humildad. Ay, mira qué humilde. Yo he conocido personas con mucho dinero que son más humildes que gentes que no tienen nada. La autoflagelación no es un ejemplo o una marca de la humildad. ¿Sabes qué es el sentir lástima de ti mismo? Es un rechazo al evangelio. Con esas palabras, verte con menos valor es un rechazo al evangelio, tan fuerte como el orgullo de sentirte que puedes sin Cristo. Pablo está diciendo: ni te hagas la víctima, ni te hagas el superpoderoso. El fruto o la naturaleza espiritual te debe de guiar a entender tu posición. Entonces, tanto el complejo de superioridad como el de inferioridad, ambos nacen de la inseguridad. Solo son dos formas diferentes de exteriorizar un deseo de ganar gloria para nosotros mismos y sentirnos valiosos como personas. Un teólogo escribió la siguiente traducción en sus propias palabras de este versículo 26. En pocas palabras es: no dejes que tu hambre de honor te haga menospreciar o envidiar a las personas. No permitas que tu hambre de ser reconocido o de ser alguien te haga despreciar o envidiar personas. Fíjate, ¿están aquí conmigo? ¿Cuántos quieren que hagamos un test para saber si eres provocador o envidioso? Pecadores somos todos, ¿verdad? Esto estamos claros. Si eres provocador o envidioso, ¿estás listo? Van unas preguntas, a ver cómo eres. ¿Tengo la tendencia de explotar o más bien de no decir nada, de no decir ni pío?
Cuando alguien te hace enojar, no se codee porque aquí veo todo, entonces no. Cuando alguien te hace así, enojar, tienes la tendencia, pues no digo nada, que se friegue. O eres el que, ¿cómo eres? Porque eso determina mucho si eres el que actúa con orgullo, o bueno, los dos son orgullo. Otra, ¿quieren otra? Tiendo a buscar pleito con las personas o evito completamente la confrontación. Eres provocador o envidioso. ¿No es cierto que cuando nos sentimos que vamos a pelear contra un niño más chiquito, como que nos envalentonamos? ¿Verdad que sí? Cuando te sabes superior, mira, ¿qué? Pero que esté mal, que se baja del carro, ay, no se crea, señor. Otra más. A mí me gusta andar con algunos amigos aquí que tienen una camionetota, así los veo. Pónganme la que sigue. Tiendo a desanimarme frente a individuos o grupos de personas, o con mayor frecuencia me avergüenzo y me intimido ante cierta clase o tipos de personas. Cuando estás con tu clica, que tú eres el rey, pero cuando no, te intimidas. Cuando me critican, me enojo mucho, me pongo muy crítico y ataco enseguida. O me desaliento mucho y me pongo a la defensiva. Siguiente, ¿elaboro excusas o me doy por vencido? Con frecuencia pienso, yo nunca haría lo que esta persona ha hecho. O muchas veces veo a las personas y digo, yo jamás lograría lo que esa persona ha logrado. Todo esto que te he hablado hasta este momento es importante, porque la imagen que tienes de ti mismo, a ti que te dices cristiano, refleja el evangelio para los demás. Y no podemos vivir en los extremos. Nuestra tarea es que el Espíritu Santo nos ayude a vivir al centro. El Espíritu Santo obra en nosotros para aplicar el evangelio a nuestra autopercepción y a nuestra forma de ver las cosas. El evangelio es brutal y ahorita te voy a explicar cómo. Pónganme la imagen donde aparece los dos lados, la línea, esa. Cuando mi corazón está, vamos a decir que tengo un alto concepto de mí mismo. ¿Qué dice el evangelio del que tiene un alto concepto de sí mismo? El evangelio te recuerda, eres pecador. El evangelio es brutal porque al quien tiene un más alto concepto de sí mismo le recuerda, eres pecador y sin Cristo no eres nada. Ni todo tu dinero, ni todas tus obras, ni todo lo que hagas te puede comprar lo que Cristo te regaló. El evangelio es como una cachetada a nuestra vanagloria, a nuestro anhelo por gloria, y nos devuelve a entender, necesito humillarme porque mi orgullo me aleja de Cristo. Y al revés, cuando yo estoy con un bajo concepto de mí mismo, el evangelio me envalentona, me levanta diciéndome, eres un hijo amado, eres un hijo que Él te perdona. El Rey del universo se fijó en ti. Y entonces cuando yo estoy caído, yo puedo entender, Él es mi fortaleza, Él es lo que me da valor. Y si vivimos con el evangelio siendo recordado a nuestra mente, a nuestro corazón, vamos a poder alcanzar vivir de una manera humilde pero confiada, donde no soy, el menso que todos pisotean.
donde no soy el cristiano que todos le pueden pasar por encima. No, yo sé quién soy en Cristo, pero no soy eso en Cristo para humillarte y tratarte mal. Soy en Cristo un pastor para amarte, pero no para que me pisotees y me insultes. ¿Sí entiendes lo que está enseñando Pablo? No te dejes guiar por tu orgullo, por tu vanidad. Por eso el Evangelio da una seguridad y una humildad que pueden coexistir y crecer, pero es solo por la obra del Espíritu. Te puedo dar un consejo que quiero que te lleves a casa. Cada mañana, cada momento, predícate a ti mismo el Evangelio. Cada situación que vas a enfrentar, predícate el Evangelio. Predícate el Evangelio. Te pongo ejemplo. Si alguien te menosprecia, te hace sentir menos, te trata mal en tu trabajo, con un vecino. Si alguien te menosprecia, recuérdate esto: no es lo que esa persona piensa de mí, no es su aprobación lo que debe importarme, porque yo soy aprobado por Jesucristo. Él es mi justicia, Él es mi identidad y Él es mi valor. Predícate el Evangelio cuando alguien te hace sentir mal. Y cuando tú te reconoces que estás menospreciando a alguien, predícate el Evangelio. ¿Qué es esto? A veces pienso que yo tengo más valor que otras personas, pero la realidad es que sin Cristo ahorita estaría perdido. Soy un pecador tan indigno del amor de Cristo como esa persona a la que estoy menospreciando. Entonces no puedo menospreciarla, tengo que amarla. Es el Evangelio que nos permite vivir con relaciones sanas, iglesia. Matrimonios se destruyen porque alguien es el que lleva todo el control, es el que manipula, es el que aplasta, y el otro es el que se siente menos todo el tiempo. Y matrimonios se destruyen por esa situación. Tenemos que diariamente aplicar el Evangelio a nuestra vida. Termino con esto. Tenemos que pensar internamente y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aplicar esta verdad a nuestras emociones. Tenemos que pedirle: Espíritu Santo, ayúdame a decir esto. Pónganme la última. Soy un hijo de Dios. Entonces puedo estar seguro de mí mismo. Solo es por medio de la fe en Cristo. Solo es por medio de la fe en Cristo. Entonces puedo ser humilde. Puedo estar seguro de mí mismo. Esto es por medio de mi fe en Cristo. Entonces yo puedo ser humilde. Yo quiero invitarte a que en cada área de tu vida tomes esta enseñanza y la apliques. Como papá, nuestro papel no es enseñorearnos de nuestros hijos y humillarlos. Como hijo, no es tu papel vivir siendo pisoteado. Cualquiera que sea el rol, Pablo nos llama: no eres ni un provocador ni un envidioso. Eres alguien que es guiado por el Espíritu Santo y que la naturaleza de Cristo lo domina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no levantas tu mano y le dices: Señor, ayúdanos a vivir de esta manera?